Grupo CIR y Canal México presentan. Hola, ¿qué tal amigas, amigos del Grupo ASIR? ¿Qué tal amigas, amigos de Canal México? Buenas noches, hoy es viernes santo, y como es un día santo, pues traje a un santo hombre, un hombre de guardar, un hombre de profundas convicciones espirituales, que es el doctor Jorge Javier Romero, que es intelectual, es politólogo, es escritor, es un hombre pues de grandes virtudes, de conocimientos muy profundos en una serie de renglones del conocimiento humano. Es un maestro, profesor universitario, ha hecho incursiones en política, él ha actuado en varios partidos de algunas tristes memorias, algunos no tan tristes, pero estuviste en México Posible, estuviste en Democracia Social, estuviste en las alternativas y... así es, todos desaparecidos. Pero maestro siempre ha sido, además, un extraordinario académico, un colaborador de diversos periódicos y revistas en nuestro país, campechano por nacimiento, y una de las razones por las que invito hoy a Jorge Javier, que nos ha acompañado en las emisiones de Canal México y que hoy está en ASIR, también es porque él conoció bien a su amigo y paisano, el maestro Jorge Carpizo, a quien estamos todavía llorando, que murió de manera pues intempestiva, de manera inesperada, la semana pasada, viernes pasado, exactamente. Y me gustaría que aprovecharé que estás aquí, Jorge Javier, además de hablar del que arrancan por fin las famosas campañas de nuestros tres inmensos estadistas que buscan la presidencia del país para este año, para las elecciones de junio. Que las platicaras de Jorge, algún recuerdo que tengas que de él, tu opinión, con los claroscuros que tuvo un hombre como público, como siempre los hay, con claroscuros, con errores y aciertos, pero que obviamente, comparado con muchos de los actuales gobernantes del país y con la clase política que padecemos en México, pues Jorge sí tiene mucho más. Bueno, que sin duda alguna, ¿no? Como estructura y como muchas cosas. No solo como profesor, como académico, pues tiene un libro que finalmente es importantísimo en la historia de la ciencia política mexicana, que es el presidencialismo en México, que el presidencialismo mexicano, que bueno, hace una disección ahí del presidencialismo de la época clásica del régimen del PRI, y compara lo que sería el presidente de la República de acuerdo a sus facultades constitucionales, y inventa un término que es como lexicográficamente no es muy afortunado porque es un híbrido, pero ya se usa comúnmente el de las facultades metaconstitucionales de la presidencia de la República, ¿no? Claro. Es decir, como la presidencia en la época clásica del régimen del PRI en realidad era fuerte por las atribuciones que tenía el presidente que no estaban en la Constitución, el hecho de que fuera el jefe del partido, el hecho de que el partido tuviera el control de las cámaras, lo hacía un gobernante muy, muy poderoso, ¿no? Pero eso no está en la Constitución. Al contrario, el diseño constitucional lo que genera es un presidente débil. Así se pensó cuando se hizo el diseño presidencial en la Constitución de 1787 en Estados Unidos, de donde se copió el sistema mexicano. Y eso es lo que hace Carpizo en ese libro, ¿no? Hace esa disección del régimen, aquel que duró pues un montón de años y que daba esa impresión de que el presidencialismo mexicano era un presidencialismo muy fuerte, ¿no? Así es, y no era constitucionalmente, legalmente hablando, como parecía, eso sucedía también, por ejemplo, con los sistemas de socialismo real, que tenían una constitución que tú las leías y parecían ser la constitución de cualquier democracia liberal, pero en realidad pues la realidad política cotidiana pues era completamente distinta, y eso en México pues sucedió también con nuestro sistema constitucional y con la realidad política, que estaban completamente divorciadas.
y con este tema de la metaconstitucionalidad. Y entonces hace falta volver a ese texto de Carpizo, sobre todo para contrastarlo con lo que tenemos hoy, con este presidencialismo extremadamente débil, el presidencialismo constitucional, porque Carpizo hizo la crítica al presidencialismo priista, pero al presidencialismo constitucional mexicano le ha faltado su crítica. La Constitución de 1917 no ha tenido su Emilio Rabasa, por ejemplo. Así es. ¿No? Y eso haría falta hoy, porque efectivamente lo que Carpizo describía era un régimen que basaba su fortaleza en suplantar la Constitución con reglas informales. Y después de muchos años de ser un muy distinguido profesor, de haber sido director de jurídicas, de Instituto de Investigaciones Jurídicas en la universidad, coordinador de humanidades en la Universidad Nacional, abogado general, es electo rector. Eso fue en el año 85. Era Miguel de la Madrid, que también falleció la semana pasada, justamente un día después de Jorge, presidente de la República. Yo me acuerdo que asistí, yo empezaba a estudiar Derecho, que yo por ahí pasé a saludar amigos, a la explanada de la Facultad de Derecho, y yo me acuerdo que estuve en su toma de posesión como rector. Pero el momento más importante de su rectorado fue en abril de 86, cuando hizo aquel discurso importantísimo que fue Fortaleza y Debilidad de la UNAM. Ahí Carpizo hizo la crítica de la universidad que tenemos, de la universidad pública que tenemos. Hizo una crítica seria. Dice, tenemos una universidad que es muy importante por el número de alumnos que tiene, pero que tiene enormes lastres, entre ellos su bajísima calidad académica, y la bajísima calidad académica está dada por sus reglas del juego. Y hay que cambiarlas, propuso. Vamos a cambiarlas, necesitamos cambiar el sistema de incentivos de esta universidad. Tenemos que hacer que haya exámenes departamentales, para que no solo sea el profesor el que evalúa a los alumnos, y que esto no se contraste con ninguna otra evaluación. Acabar con el pase automático del bachillerato, de los bachilleratos de la UNAM a las facultades, una serie de reformas que eran muy importantes y que sin embargo se enfrentaron a la resistencia, ¿no? Al misoneísmo, a la reacción misonista totalmente, ¿no? Así, una resistencia al cambio de la propia comunidad universitaria. Surgieron, por supuesto, liderazgos que en ese momento aparecían como brillantes, y hoy pues todos han demostrado que eran personajillos bastante mediocres. Carlos Simas, Ordorica, Santos, ¿no? Bueno, ahí tenemos un Ricardo Becerra. Ricardo Becerra, que es pero esos liderazgos que se dedicaron a movilizar a los alumnos del bachillerato para que estos se opusieran a la iniciativa de acabar con el pase directo. Se movilizó toda la universidad, se hizo la gran huelga todavía con la fantasía de los recuerdos de 18 años antes de la huelga del 68, y paralizaron las reformas. Pero Carpizo demostró que estaba dispuesto a discutir y a dialogar. Se hicieron aquellas famosísimas sesiones públicas que se transmitieron por Radio UNAM, donde los funcionarios de la UNAM discutieron con los dirigentes estudiantiles y con los dirigentes de los profesores que se oponían a la reforma. Y Carpizo fue aceptando incluso llegar hasta el Congreso, ¿no? Así es. Un Congreso universitario que resultó agua de borrajas, que no sirve para absolutamente nada. Y el hecho es que esa reforma que planteó Carpizo sigue pendiente. La Universidad Nacional, igual que la mayor parte, que todas nuestras universidades públicas, son un fraude. En realidad, aunque salgan en buenos rankings que son ficticios de opinión, pero en realidad son parte de la catástrofe educativa nacional, y se necesita reformar, porque es importantísimo que estas universidades jueguen el papel que deben jugar, de fortalecer la educación pública como mecanismo para disminuir la desigualdad. Entonces, en términos generales podemos estar de acuerdo con aquella opinión que advirtió por ahí alguien, en el sentido de que es un monstruo la Universidad Nacional. O sea, sí se puede pues es que explicar que es una institución monstruosa que creció demasiado por incontrolada. Pero sobre todo que tiene una enorme burocracia y que tiene reglas internas que solamente contribuyen en muchos casos a la simulación. También tiene nichos importantes de científicos que investigan, institutos de los pocos sitios de este país donde se hace investigación científica. Tiene también
algunas carreras que pues no se imparten en otros lugares y que son muy importantes. Pero en términos generales, la UNAM es la mejor de nuestras universidades públicas, pero en un ámbito donde todas nuestras universidades públicas forman parte de un sistema educativo totalmente fracasado. Porque por más que se diga que en cobertura el sistema educativo mexicano es muy bueno, hasta ahí habría que poner en duda bastantes cosas, pero el hecho es que tenemos una educación pública y privada de muy baja calidad. Y esto se muestra en las pruebas PISA de la OCDE. Estamos en el último lugar de PISA en comprensión de lectura, en matemáticas, en ciencias, en exámenes que no son de conocimientos, de acumulación de conocimientos, sino de capacidades, de la manera en la que los estudiantes pueden utilizar lo que han aprendido. Y los estudiantes mexicanos no saben leer y escribir, no saben sumar y restar, y no comprenden la ciencia. Y esto, que es parte de la catástrofe de la educación básica, llega a la universidad y ahí se reproduce. Y tenemos universidades que son simulación. Yo soy profesor de una universidad pública y en esa universidad pública la mayor parte de lo que se hace es pura simulación. Desgraciadamente así es. Pero Josefina Vázquez Mota escribió en alguna ocasión esta opinión, que es muy sustentable, en el sentido de que la Universidad Nacional es un monstruo, además de que tiene virtudes, pero ya se echó para atrás y dice que no es cierto, que la malinterpretaron, que no sé qué. Igual si mejor hubiera sostenido su opinión con los argumentos, no perdería tantos puntos en las encuestas. Sí, porque además, bueno, como una cosa que decía Ramón J. Sendero, el escritor español que estuvo exiliado en México, que escribió un libro extraordinario sobre México, el Epitalamio del Prieto Trinidad. Entonces le preguntaban en una entrevista, oiga, ¿y por qué, si el libro tiene lenguaje mexicano, tema mexicano, evidentemente está situado en México, ¿por qué no dice que es México? Dice, no, porque los mexicanos son muy susceptibles, ¿no? Son exageradamente susceptibles. Bueno, esta susceptibilidad hace que enmascaremos los problemas en lugar de enfrentarlos. Es cierto. Y lo que tenemos que hacer es enfrentarlo. Claro, cualquiera que critique hoy a la educación pública dicen, es que es privatizador. No, al contrario. Lo que hay que hacer es reformar la educación pública y hacerla viable, porque si no, efectivamente, los que ganan son los privados. Pero lo malo es que ni siquiera es así, ¿no? Así, sí, podemos decir que la Universidad Nacional es una universidad llena de problemas, pero la comparamos con el 99% de las universidades privadas, que son además doble fraude, porque son muy malas y además te cobran, ¿no? Entonces, la educación en México está mal, pública y privada. Y tú estás involucrado en un movimiento por la educación, que te vas a aprender un poquito más. Volviendo a Jorge, después de que está en la universidad, es el primer ombudsman nacional, es el que inaugura la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Líneas de presidente. Exacto. ¿No? Y después está en... Fue procurador de justicia. Y le tocó, bueno, como procurador le tocó el asesinato de Posadas Ocampo, que ese fue finalmente uno de los temas que marcó su vida ya una vez retirado de la vida pública, porque defendió su honor de las acusaciones del cardenal de Guadalajara, de Sandoval Íñiguez. Perdón, sí, claro, Sandoval Íñiguez. Sandoval Íñiguez, que se ha dedicado a, ¿cómo se llama?, a calumniar a Carpizo y a decir que lo que había hecho, que lo que hacía Carpizo era enmascarar, era encubrir las razones reales del asesinato de Posadas. Y bueno, Carpizo lo único que está explicando es que efectivamente hay una confusión, y eso lo defendió con argumentos, lo defendió en un libro que firmó junto con Julián Andrade, y se enfrentó seriamente al cardenal Sandoval, que algún maledicente decía que era el único lío de faldas que se le conoció a Jorge. Bueno, también por ahí de que él defendía mucho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por ver su paternidad, la única de ser Muñoz Ledo, de la que Jorge es capaz. No son maledicencias y en realidad es un personaje importantísimo en la vida pública de los 80 y los 90. Secretario de Gobernación. Porque después pasó a la Secretaría de Gobernación en el momento de la crisis política que estalló con el levantamiento del ZLN en Chiapas. Pues ahora, la gente se acuerda mucho más del asesinato de Colosio, pero el asesinato de Colosio es un acontecimiento que está concatenado con el levantamiento en Chiapas. De hecho, yo tengo una conjetura, yo he hecho una
la conjetura que en realidad lo que hubo fue un efecto de demostración. Un loco desquiciado que ve que otro personaje se vuelve famoso por usar la violencia y entonces quiere trascender usando la violencia, ¿no? Tú has estudiado eso, los asesinos estos megalómanos que quieren cometer un magnicidio, ¿no? Tiene muchísimo sentido lo que dices, por supuesto que sí. Eso se dice también, por ejemplo, de quien atentó contra Ronald Reagan meses después de que asesinaron a John Lennon. Exacto. O sea que si hay un efecto de repercusión, eso es muy cierto, no es ninguna locura. Tiene mucho sentido lo que dices y ha pasado varias veces en la historia de los magnicidios. Bueno, y ya nos queda poquito tiempo para terminar nuestro primer bloque, simplemente pues terminar nuestro recuerdo del doctor Carpizo como secretario de Gobernación, como exprocurador, como el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora tratan de evaluar al parecer esa institución, ¿verdad? Sí, pero como secretario de Gobernación, pues en buena medida es el que consolida al IFE como un árbitro neutral y reconocido, ¿no? Y eso es muy importante. Y de hecho muchos hablan de que él ayudó a destrabar el nombramiento de los últimos 3 consejeros, Lorenzo Forward y todos ellos. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, amigas y amigos del Grupo ASIR. Estamos con el doctor Jorge Javier Romero. Solo por el Canal México. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Grupo ASIR, Canal México? Estamos con el doctor Jorge Javier Romero, hoy que es Viernes Santo, y muy adecuadamente porque es un hombre de profundas convicciones religiosas. Pues un celebra todo el doctor Romero y está bien. Pero no estamos hablando de religión, estamos hablando de recuerdos de las personas que se nos murieron la semana pasada, cuestiones de educación, que nos explicar en qué andas también. Miguel de la Madrid. Se muere Miguel de la Madrid y le hacen una ceremonia que no se parece en nada de lo que se hacían los expresidentes cuando en la época del prismo moría un expresidente. Yo me acuerdo que eran rigurosos 20 cañonazos y una bandera media asta y los programas, había la televisión llena de programas recordando la obra y las maravillas. Pero eran los tiempos de ese presidencialismo de Carpizo, ¿no? Entonces era pues la muerte del viejo emperador, ¿no? Así es. Entonces eran los grandes funerales de Estado. Así es, y después pues muere José López Portillo ya con Vicente Fox de presidente, y verdaderamente una vergüenza porque ni de perro, ni dignas de un perro, las exequias del pobre José López Portillo lo fueron a enterrar ahí con soldados rasos, según nos explicaban el otro día, y no le hicieron mayor ceremonia. Mandó a su secretario de Gobernación, Fox, en aquel entonces Santiago Krill, y nada, estaba en el Palacio Nacional, ni muchísimo menos, ahí lo fueron a enterrar, y ni quien se acuerde. Y tengo entendido que la familia de la Madrid tenía un poquito el temor de que este presidente actual, que también es panista, pues que hiciera caso omiso de la muerte de un antecesor suyo, pero no, hubo una bonita ceremonia que no se parece en nada a las que recibieron los exsecretarios de Gobernación fallecidos este sexenio, Camilo Murillo, que le hicieron unos homenajes, pero que ni a Gengis Khan. Sí, bueno. ¿No? Y vimos hablar con los generales de Patriota. Y los generales de Patriota, y después el secretario, me parece que se llama Drake o algo así, se murió, ¿no? Y le hicieron también bonitos homenajes. Pero fue Palacio Nacional y banderita, no media asta, pero por lo menos lo hicieron ahí un poquito más al cuento. El PRI salió más o menos satisfecho. Además, bueno, está bien, ¿no? Más austero, menos boato imperial y más austeridad republicana. Que yo creo que además es acorde con la personalidad de la Madrid, ¿no? De la Madrid fue un presidente que ya no cayó en los excesos, por supuesto no es su antecesor. Es que no nos podemos olvidar ese final de López Portillo inaugurando sus estatuas, ¿no? Que inauguró sus estatuas en Campeche, la
ecuestre en Monterrey, y la de Campeche, donde estaba sí, claro, bueno, y esa después la encadenaron y la arrastraron con tractores, ¿no? La gente la tiró. Pues sí, porque como si fuera de Saddam Hussein. Como de Saddam Hussein. Y la de Monterrey también para abajo. En cambio, llegan a la Madrid a la presidencia, llegan a una situación crítica, la crisis más tremenda que había vivido el país, y después de más de 40 años de crecimiento económico, de auge, todo se derrumbó, ¿no? Así que todo se había derrumbado, la deuda era de 100,000 millones de dólares, no hay que olvidar eso, la gran crisis de la deuda provocada por el error de cálculo del gobierno de López Portillo, de creer que los precios del petróleo habían caído solo temporalmente y que las tasas de interés habían subido solo temporalmente, ¿no? Y en realidad lo que pasó fue que México se quedó sin crédito exterior y con una deuda enorme, y entonces vino la nacionalización de la banca, que creó una crisis política, ¿no? de certidumbre entre los actores económicos, y frente a eso tuvo que actuar de la Madrid, y de la Madrid llegó a tratar de rescatar lo que habían dejado hecho un tiradero. Y fue saliéndole al paso. Muchos dicen, es que fue todas las teorías, la ideología neoliberal. En realidad lo que hizo de la Madrid, por lo menos los 3 primeros años, fue tratar de salirle al paso a los problemas y enfrentar la catástrofe de los indicadores macroeconómicos y la catástrofe fiscal que estaba viviendo el Estado en ese momento. No había dinero para nada, ¿no? Y los acreedores estaban ahí. Sí, era una época difícil para los gobiernos de América Latina. Y la crisis de la deuda de América Latina empezó con México. México la inauguró, y fue una crisis que impactó a todo el mundo. Entonces de la Madrid tuvo que salir al paso a eso. Y lo hizo, pues, con prudencia, ¿no? Bien, relativamente bien, a pesar de que hoy podemos decir que los resultados de esos años y de toda la década de los 80, pues son tremendos para la historia mexicana, ¿no? Y de ahí viene el problema de estancamiento que no hemos logrado superar, ¿no? Los crecimientos raquíticos, mediocres. Si vemos el crecimiento del país, del Producto Interno Bruto per cápita de los mexicanos entre 82 y nuestros días, lo que vamos a encontrar es que es nulo, ¿no? Porque ha crecido el Producto Interno Bruto, pero también ha crecido la población. Entonces nos tenemos con crecimientos muy, muy bajos de Producto Interno Bruto per cápita en todos estos años, después de los grandes años de la época dorada de la estabilidad priista y del crecimiento económico. Y eso le tocó enfrentar a De la Madrid. Y no solo eso, le tocó el terremoto. No hay que olvidar, bueno, San Juanico primero, el terremoto después, el huracán Gilberto, ya al final de su gobierno, que destruyó la península de Yucatán, y después entró pasó por Tamaulipas y entró a Monterrey y causó unos destrozos enormes. Todo eso le tocó De la Madrid. Ahora sí que fueron tiempos asiagos en la economía, en la naturaleza, y mal que bien un presidente que supo sacar adelante, que hizo el trabajo, ¿no? Muchos dicen como lugar común que fue un presidente de oportunidades perdidas, recordando por ejemplo el fraude patriótico de Chihuahua, que se le hubiera reconocido al PAN el triunfo en Chihuahua, pues hubiera pasado como democratizador, la contrarreforma de Bartlett con el COFIPE, que en aquel entonces tenía otro nombre y que pues muchos consideraron como un retroceso. Fue Código Federal Electoral, ¿no? Cambió de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales al Código Federal Electoral, que es un código muy tramposo y que además destruyó buena parte de lo ganado con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Pero se les revirtió porque una de las ideas del Código Electoral de aquel entonces de Manuel Bartlett era que desaparecieran los partidos paleros. Ya no necesitaban al PPS y al PARM, y le pusieron el PPS y el PARM en el 88 a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, una de las trampas se les reviró por ahí, varios se les reviró, ¿no? Y la legitimidad de la elección en el 88 tuvo mucho que se perdió en buena medida, porque además había una Comisión Federal Electoral diseñada por ese código que era abusiva. El PRI solito tenía en esa comisión más votos que todos los demás partidos y el gobierno y el legislativo. Por eso ya no necesitaban ni a los partidos chiquitos. Exactamente. Uno de ellos era el PST,
Ya se llamaba Ferrocarril. El Frente Cardenista del Consejo de a mí me expulsaron en 81 de ahí. Ya estaban peores partidos, sí, todo, yo creo. Pero además a mí me expulsaron en 81, así que me lavaron el pecado. Bueno, pero sí, seguramente una presidenta con claroscuros y con decisiones algunas muy afortunadas. Mucho se dijo sobre la incompetencia del gobierno y de la falta de buenos reflejos en el terremoto, después del terremoto, que el mismo de la Madrid reconoció años después. Me acuerdo del abucheo que se llevó en el Mundial 86. Sí. El día de la inauguración estaba yo ahí y era que me está aplaudiendo yo muy institucional. Pero también tuvo, por ejemplo, en política exterior, es el último gobierno donde la política exterior mexicana es brillante, activa, porque a partir de Salinas ya simplemente seguidista de los Estados Unidos, pero todavía de la Madrid organizó el Grupo Contador y aquel grupo con Tanzania y alguno no creo que países, Suecia, era un grupo de 4 o 5 países para claro, de desarme, pero el Grupo Contador que además lo dirigió nuestro amigo Ricardo Valero, que era subsecretario, que estuvo encabezando eso. Bueno, es decir, todavía está bien decir que es el último presidente del nacionalismo revolucionario, que es el que finalmente acaba con el nacionalismo revolucionario, porque en 88 provoca la decisión de las famosas 7 tesis fundamentales de su campaña, que era el nacionalismo revolucionario, la renovación moral de la sociedad, etcétera. Bueno, muy bien, pues descansa en paz, don Miguel de la Madrid, y regresamos nosotros en un minutito. Amigas, amigos del Grupo ASIR de Canal México, estamos de regreso. Les recordamos que estamos en nuestro portal www.canalmexicotv.com, que está muy pronto, muy cercano a profundas transformaciones. Como decía otro expresidente famoso, Luis Echeverría, él sigue vivo, por lo menos biológicamente, que en alguna ocasión que lo invitaron a Venezuela o uno de esos países a un evento de transformación del Estado moderno, y que dijo textualmente: el Estado moderno requiere, óiganlo muy bien, profundas transformaciones. Las transformaciones del Estado moderno requieren profundas transformaciones. Y bueno, eso pasó a la historia, como uno de esos grandes citas. Bueno, pues empezamos campañas electorales por fin, después de una veda terrible que no nos dejaban, pero ni decir los nombres de los humanos. Ya estamos en campaña, y pues con la campaña de Josefina, pues con grandes tropezones, la de Peña Nieto, pues sin mayor, ahora sí que no se desglose ni el fondo. Bueno, la de Peña Nieto es México, magia y encuentro de Raúl Velasco redivivo, ¿no? De verdad, esa es la visión de México que está planteando Peña Nieto. Pero es una visión positiva, bonita, alegre. Es de México, magia y encuentro. Sí, contrastada con la de Andrés Manuel, que nos habla todavía de los terribles pasados y el fraude del 88. No, a mí me parece que el inicio de la campaña de López Obrador es simplemente un desastre, con eso pidiendo perdón, sigue aceptando todas sus culpas. Simplemente lo que está haciendo es hacer imposible que pueda alcanzar el voto del centro, que es el que define las campañas. Así es. Él está atrincherado en su voto duro, pero nadie gana con su voto duro. Las campañas se ganan con el voto del centro. ¿No? Es decir, el que no ocupa el centro no puede ganar. Una de las cosas que le pasó a López Obrador en 2006 fue que perdió el centro. Lo fue perdiendo. En esa época yo estaba en el IFE y me tocó ver que además a mí me tocaba la regulación de las encuestas, ¿no? Entonces a mí me tocó ir viendo cómo cada vez que decía algo que lo enfrentaba contra un grupo de las capas medias, iba perdiendo votos, ¿no? Cuando dijo que los que iban a las marchas de La Paz eran pirurris, cuando dijo que los empresarios eran delincuentes de cuello blanco, todos fueron perdiendo. Él iba perdiendo, perdió el centro.
y después, con sus acciones disparatadas postelectorales, ya ¿Qué posibilidad se va a generó completamente las capas medias, nunca lo van a olvidar? y el hecho es que hoy está trincherado su voto duro. No, dicen que el voto duro del PG, eso nos lo dijo José Alfredo y Vinarriaga, que es amigo nuestro, que estuvo hace unos días aquí. También él es consultor, también es consultor de procesos electorales y de cuestiones políticas. Y eso que nos decía, que el voto duro más duro de los tres candidatos es el de Andrés Manuel, pero el problema es que no sale mucho de su voto duro, y con el 20-19% que pueda tener de voto duro, pues no va a ganar. No. Y luego, pues, Josefina Vázquez Mota, que tendría que ser la candidata que tratara de atraer el voto antipriista, la reacción contra la posibilidad que el PRI vuelva y todo. Pues tiene una campaña, un arranque muy flojo, muy débil. Y más allá de los gafes. Pues los gafes, además de que Peña Nieto hizo los gafes antes de que empezara la campaña, ¿no? Y ahora pues, seguramente se va a cuidar de no cometer errores. Yo veo una campaña de Josefina Vázquez Mota tentaleante, es decir, muy débil, muy poco centrada en objetivos claros, ¿no? No transmite una imagen buena, no han sabido. Es que es importante, porque tienes que es México, magia y encuentro, y tienes razón. Pero lo que tú proyectas como imagen de campaña presidencial es importante, y lo que proyecta el señor del PRI puede ser muy superficial y puede ser no más allá que el copete y la bonita presencia, pero es positividad, y ahí tienes al señor que se va a Chiapas, se viste de Chiapas. Ya los estados, y cada estado, pues por eso digo, lo mismo, México no quiere encuentro. En esa época iba Raúl Velasco a los estados y todo el estado estaba entusiasmado porque iba a salir en la tele. Bueno, eso de nuevo sigue jalando. Pues que salga en el spot Campeche, que salga el faro de Cancún, ahí de Punta Allen, y que no sé qué. Bueno, la gente se identifica con eso que está viendo, y efectivamente es una visión bonita, igual que la de las estrellas del bicentenario del año antepasado. Es el mismo tipo de mensaje, ¿no? Y ya la gente está muy acostumbrada más a ese tipo de mensaje televisivo, y ese es el diseño que le están dando a la campaña de Peña Nieto. ¿Cómo se podría enfrentar eso? Pues con una campaña mejor hecha, con ideas más claras, con propuestas más precisas, ¿no? Pero pues no, eso no está. No lo vamos a tener, porque tienen miedo. Por ejemplo, te decía yo de Josefina, cuando empezaron a criticar por aquello de que Leonardo era un monstruo, pues él debía haber defendido un poquito más el asunto de que hay que hacer una revisión. A ver, entiendan lo que estoy diciendo. Aquí lo que estoy diciendo es que definitivamente tenemos que revalorar la educación pública de la universidad. Pues sí, eso se llama spin. Eso se llama darle la vuelta a los ataques. Pero eso es lo que tampoco estamos viendo. Más agresividad, más propuesta, más ganas de tener un proyecto distinto, ¿no? Y son temerosos. Eso es lo que se ve en la campaña de Josefina es miedo. Es miedo. Andrés Manuel es culpa. No, ahí se me equivoqué, perdónenme todo, soy amoroso, viva la paz. Entonces, pues se va diluyendo el mensaje, y si a eso le sumas estas conferencias que hace con don Benito Juárez atrás, tienes pues a Andrés Manuel con un gesto adusto, agitado. Suena viejo, Andrés Manuel López Obrador está haciendo una campaña trasera, con un gabinete que, como bien dijo, esa es la mejor frase de Josefina Vázquez Mota hasta ahora, los 1500 años de edad y 1500 años de cárcel. Bueno, es el Consejo de Ancianos lo que presentó López Obrador como su gabinete, y le dice eso a los jóvenes. ¿Y qué voto joven va a ganar López Obrador? Bueno, pues es la verdad, el voto progre, pues allá el voto duro de las universidades públicas que mantienen el statu quo de la universidad como está, pero no mucho más que eso. Y luego está el domingo 7 de Cuadri, ¿no? Bueno, la maravilla, señor, qué barbaridad. Es precioso. Es un académico que no digo que sea respetable, pues va a ganar un premio Nobel, no lo dudo, pero lo sacas del cubículo a un señor que jamás ha hecho política, que jamás ha tenido experiencias de campaña, y sucede lo que le sucede. Y no sabe comunicarse con la gente a la que tendría que atraer. Real people, es en inglés. No sabe comunicarse con ella, dice cosas como estas, defender lo que ya había planteado aquel señor exsecretario de... ¿Cómo se llamaba? Aquel que fue el secretario de Hacienda que quisieron hacer candidato a la presidencia. Silva Herzog, No, del Calderón.
Ya había dicho, ¿no?, que este país era un país de clase media. Sí, había dicho que Y le cayeron a palos, y ahora va a Cuadri y lo dice, es un país de clase media con el 50% de su población abajo de la línea de pobreza y con el 25% abajo de la línea de extrema pobreza. Pues es un poco ridículo decirlo, ¿no? Y se lo fue a decir a la Luis de Tarango, y una señora dijo, yo pues no tengo ni piso en mi casa. Esta reflexión que soy clase media, pues sí, no viene al caso. Yo sí, la verdad es que de los que decían es que Cuadri va a elevar el nivel de la discusión de la campaña, pues no. Pronto no vamos a ver el debate que sucede, en el que muchos esperan que Enrique Peña toque el ridículo. Yo creo que el ridículo no va a ser, yo creo que no se va a salir de ciertos temas. Exacto. Vamos a ver si Josefina, mucha gente tiene esperanza. Carlos Fuentes dice que Andrés Manuel va a hacer pedazos. Pero sí, yo tengo muchas dudas de que eso pueda ocurrir, sobre todo porque no es un titán de la oratoria, ¿no? Y también es Demóstenes, y no es un gran polemista tampoco, ¿no? En absoluto. Y entonces, he leído uno o dos libros más que Piñeto, no me hacen muchos más, y entonces ninguno de los candidatos así que digas un polemista de fuste, no sé, Cuadri tiene experiencia radiofónica, a lo mejor es un maestro, pero el hecho es que lo que yo veo en esta campaña es eso, que no se pueden salir de su esquema, porque si se salen no tienen respuestas rápidas. Ninguno tiene respuestas rápidas, ingenio para enfrentar sí mismos. Sí, no son Winston Churchill ni siquiera los políticos norteamericanos saben reírse de sí mismos cuando hacen gafes. Claro, y tú el otro día en un artículo bueno sobre la campaña de 45 entre Attlee y Churchill, esas cosas importantes de la campaña, ¿no? Es decir, ¿qué hizo ganar a Attlee en aquel artículo que presentó? Vamos a enfrentar el futuro, ¿no? Let's face the future. Sí. Y tenía ese mensaje positivo. Si López Obrador empieza con culpa, la otra pentaleante también, y el otro sale con el México pintadito de colores, pues evidentemente el que tiene más posibilidades de jalar votos va a ser el que sale con el México pintadito de colores. Así es. Pues a ver qué pasa, ojalá pues haya más debate, los candidatos se pongan las pilas. Me hubiera encantado ver a Marcelo Ebrard. No, es una campaña totalmente distinta. Imagínate a Marcelo Ebrard en la campaña, evidentemente él hubiera estado poniendo la agenda y todos los demás, ya simplemente hubiera desplazado a Josefina Vázquez Mota al tercer lugar. Yo estoy seguro que sí. Y estaría, y ya, pues, sería una disputa muy, muy distinta. Perdió una oportunidad a la izquierda por aferrarse al voto duro de López Obrador y ceder al chantaje de López Obrador. Cero, Iván, ¿cuántas oportunidades que pierde la izquierda mexicana en México? En política. Y yo imagino que Camilo Murillo en paz descanse hubiera dado también otro perfil, mucha gente lo menosprecia, y yo, cuando no es mi máximo, no quiero decir que sea el afecto que le tengo de ninguna manera, pero yo creo que si le hubiera dado más perfil al PAN, quizá un poquito más para adelante, no sé. Sí, porque ¿cuál es el prestigio que tiene Josefina Vázquez Mota? Que es alguien prudente, que se sabe rodear de buenos equipos, pero la verdad es que ella personalmente no tiene grandes talentos como para enfrentar una campaña que es un tour de force, ¿no? Es una campaña es algo fuerte. Y pues yo pensé que tenía posibilidades de empezar a polarizar el voto, pero ya estoy teniendo mis dudas de que pueda. Yo creo que el resultado va a ser un resultado tipo 94. Un PRI que se acerca, que pasa del 40%, el PAN que se queda en 25-30%, y la de 94 arrasó Cedillo, ganó en todos los estados. Ganó en todos los estados, claro, era la situación aquella del miedo también, era todavía el PRI con toda la fuerza. Pero tú ves las encuestas y Peña está por los 50%. Sí, es mucho. Y muchísimo. Y para un tipo que supuestamente tiene graves problemas intelectuales, que no lee, que además han buscado problemas personales, de que tiene hijos por aquí y por allá y que no se ocupa de ellos. No le han encontrado por dónde pegar, no le han encontrado un punto débil es muy difícil, porque si eso no le pego, no le quito un pelo del copete. Y como no es polemiza, si no entra... No lo vas a ver. No le interesa, no tiene ningún
ninguna necesidad, al contrario, los que deberían estar buscando polemizar con él son los otros. Pero se necesitaría una capacidad intelectual seria de los candidatos y sus estrategas para lograr confrontarlo y llevarlo al terreno en la que los otros fueran fuertes. Y obviamente, si este status quo se mantiene así, pues va a haber repercusión también en la elección del Congreso, ¿no? Ese es un tema muy importante de que llegue al Congreso con una mayoría priista. Se va a lograr jalar el voto de Peña Nieto va a jalar al PRI. Yo creo que el Congreso, como para tener el 42%, con el 42% se cumpliría su sueño dorado. Si tienen el 42% de la votación en las elecciones para diputados, se cumpliría el sueño dorado de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para el PRI. Que eso es lo que está pensando Peña Nieto, que es lo que le daría fortaleza al presidente, por eso está planteando incluso reformas para crear mayorías artificiales, ¿no? Como volver a la cláusula de gobernabilidad que existió en aquella ley de la que hablábamos hace rato, la ley de Barra electoral, que fue otra reforma, que fue para mucho electoral. Bueno, pues eso es lo que está a donde quisiera volver Peña Nieto, volver al viejo régimen del PRI, pero ya no con los mecanismos que usaba el PRI de control de las elecciones, no, sino con un mecanismo de formación de mayoría artificial. Pero simplemente si logra tener la votación suficiente para tener la mayoría en el Congreso, pues ni siquiera necesitaría la reforma para cumplir su sueño. Y entonces, a ver si realmente eso quiere decir que un presidente con mayoría en el Congreso sí puede hacer las reformas, si es que eso existe, que el país necesita, ¿no? Como si hubiera unas nada más, ¿no? Como si no hubiera visiones contrastadas. Siempre se habla de las reformas. Bueno, ellos han hablado de las reformas. ¿Las van a realmente poder hacer? ¿Las van a hacer? ¿Qué traen realmente en su agenda? Eso va a estar después de las elecciones, porque antes van a buscar todos nadar de muertito. Bueno, y donde no repercute por lo visto en la popularidad o el arrastre que está teniendo el PRI en la elección federal para presidente es en el DF, porque aquí en el DF tenemos a Beatriz Paredes pues muy estancadita, ¿no? Yo no la veo por ningún lado, y eso que es difícil no verla. Y la alcaldesa del PAN pues haciendo también. ¿Tú decías que era gafefina? Gafefina. Bueno, pues estamos en Saboreando la Noticia, amigas, amigos de Grupo ASIR de Canal México. Regresamos en un instante. Buenas noches, ¿qué tal amigas, amigos de Grupo ASIR de Canal México? Estamos en nuestro cierre de programa con el doctor Jorge Javier Romero y quería terminar con él para que nos platique brevemente, porque quedan 6 minutos, sobre tus actividades en la coalición en favor de la educación. Por la educación, Coalición Ciudadana por la Educación se llama. Coalición Ciudadana. ¿Qué es la coalición que anda haciendo? ¿Cómo ves? No, bueno, es que realmente no podemos ya voltear la cara sin enfrentar el asunto de la catástrofe educativa que está viviendo este país. En 92 escribió Gilberto Guevara Niebla un libro que se llamaba La catástrofe silenciosa. Hoy ya no es silenciosa, es escandalosa. Así es. Y tenemos una situación realmente alarmante en la educación de este país. Nada más hay que ver los índices, como mencionaba yo hace rato. Vemos PISA, la prueba que hace la OCDE, y es pues horrible ver que México queda en el último lugar entre todos los países que pertenecen a PISA y en el lugar 51 entre 68 países que presentan el examen de PISA, ¿no? Es decir, quedamos arribita de países como Azerbaiyán, y estamos muchísimos puntos abajo de los primeros lugares, Corea o la región de Shanghái o Finlandia. Y el hecho es que hemos vivido una simulación en la educación mexicana. Eso de que se dedicó todo a la cobertura y que ahora hay que dedicar a la calidad. El hecho es que toda nuestra educación se empezó a reformar desde los años 40, cuando se le entregó el control de
la Secretaría de Educación, o de buena parte de la Secretaría de Educación, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que no es una representación democrática de los trabajadores, es una organización creada desde el régimen político de la época clásica del PRI para controlar a los profesores, y controlarlos, generar gobernabilidad o gobernación eficaz entre los profesores. Pero lo que pasó es que los profesores controlaron la carrera de los maestros, y los profesores en México tienen incentivos sindicales y políticos, no académicos y profesionales. Y lo que queremos en la coalición es cambiar eso, hacer que haya un servicio profesional del magisterio, donde los profesores entren por concurso, porque es mentira lo que dice Josefina Vázquez Mota. No todas las plazas se concursan actualmente solamente las de nueva creación. Las que se desocupan por jubilación o por muerte del profesor se siguen heredando y se siguen vendiendo. Ese spot es mentira. Entonces, el hecho es que tenemos una educación controlada por un sindicato, donde los profesores saben que para tener movilidad lo que tienen que hacer es ser disciplinados y leales con el sindicato, no enseñar mejor, no tener una creatividad en el aula, ni nada de eso. Y eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiarlo, porque si no, la calidad de la educación mexicana va a seguir en los niveles en los que está, que nos ponen fuera de cualquier posibilidad de competir en el mercado global. Porque ya no tenemos fuerza de trabajo barata, porque el diferencial de ingresos se ha ido reduciendo con respecto a Estados Unidos, y la competencia de países que tienen mucha mayor población como China o la India, pues hace que eso ya no sea una ventaja competitiva. Pero tampoco podemos competir con aquellos países que son competitivos porque tienen producción tecnológica basada en un capital humano sólido. Nuestro capital humano está por los suelos. Y aquellos que creen que la educación privada es mejor, se llevarían un gran chasco si vieran los resultados de PISA. La educación privada en México también está en situación catastrófica. El 10% más rico de la población mexicana sale en PISA abajo del promedio de PISA. Claro. PISA, muchas colas, PISA, muchas colas, efectivamente. Oye, la coalición ante la elección presidencial inminente, y con las propuestas que seguramente han de ser buenísimas y muy a fondo con los candidatos sobre cuestiones de detalles como educación, ¿tienen pensado alguna reunión con ellos, algún cuestión? Eso, plantear nuestra visión y contrastarla con la que los candidatos están presentando. Bueno, y además llamar la atención de que un voto por el partido Nueva Alianza es un voto por el mantenimiento del statu quo actual de la educación en México. Ese partido, ni modo, aunque Cuadri sea un intelectual respetable, votar por cualquiera de los candidatos de Nueva Alianza es mantener el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene controlada la educación en este país y es el principal lastre para reformarla. Y entonces, bueno, hoy el PANAL es el instrumento de chantaje que usa el sindicato para poder venderse con los gobernadores y con el gobierno federal, como lo hizo con el caso de Calderón, y evitar que se hagan las reformas necesarias que le quitarían el poder al sindicato, no a los maestros, al sindicato. ¿No? Le podrían dar mucho mayor poder a los maestros, pero se lo quitarían al sindicato, ¿no? Empezando por los 1.200 millones de pesos de cuotas que el gobierno recauda para entregárselos a un sindicato que no rinde cuentas de ello. Y que ninguno de los candidatos plantea, ni siquiera Josefina, que supuestamente tiene buena relación. Fíjate que se nos acabó el tiempo y podríamos hablar todavía de ese tema un buen rato, porque es un tema toral en la agenda política, debería de ser, ¿no? Desde luego que vamos a tomar a Jorge Javier muchas veces en el Canal México. Es para irse y vamos a seguir de esto, pero por lo pronto, pues esperemos que puedan contrastar sus visiones con los candidatos se tomen la molestia de entablar diálogos con grupos como el de ustedes. Estuvieron el otro día en cuestiones de seguridad con este señor Martí, que ha hecho una buena labor y que se ha posicionado bien ante la opinión pública, y esperemos que sigan haciéndolo también en temas educativos y de otros índoles, de otros renglones de la vida nacional. Por lo pronto, Jorge Javier, te doy las gracias por haber venido aquí a los micrófonos del Grupo ASIR, y les recuerdo que estamos en www.canalmexicotv.com. Gracias, Jorge Javier, y buenas noches, amigas y amigos. Hasta luego. Buenas noches. Grupo
Grupo ASIR y Canal México presentaron